el doctor Joseph Campos, a la espera también de la conexión de la doctora Mercedes Morocho. Doctor, le hago la misma consulta que le hacía hace un momento el doctor Raúl Noblecilla, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el tema coyuntural, lo último que hemos vivido, ¿no? El tema de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, sobre este viaje que ha tenido al exterior del país y un poco lo que está ocurriendo con la libertad de expresión, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bienvenido. Su micrófono, doctor, a ver si de repente lo tiene parecer apagado. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la entrevista, por la invitación. Claro, sería lamentable confirmarse que efectivamente lo que se le atribuye a la presidenta del Congreso se confirme, ¿no? Y lo lamentable es, pues, por cierto, de que ella tiene que ir con un nivel de responsabilidad cuando representa la institucionalidad democrática, ¿no? De tal manera que creo que también se le debe exigir algún tipo de ponderación, etcétera. Pero claro, hay que verificarse, como todo, ¿no? Como lo que también hemos visto el día de ayer y hoy respecto a las noticias y los chats que están apareciendo respecto al presidente de la República, ¿no? Creo que en realidad hoy día estuve viendo una parte del debate entre los candidatos chilenos para la presidencia de la República. Y ¿sabe qué? Me dio una envidia no tener esa clase política en mi país, ¿no? Porque claro, el debate que uno ve entre los chilenos tiene un nivel diferente a lo que hemos podido ver, pues, en estos últimos tiempos con la señora Fujimori y el señor Castillo, ¿no? Donde evidentemente, pues, creo que lo que se confirma es que tenemos un problema de institucionalidad, ¿no? Que incluso se expresa en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el colega que me ha antecedido habla de los gastos lujuriosos y habrá dicho de lujo, ¿no? Que es otra cosa, lujurioso es otra cosa. Así que es un problema masificado, ¿no? O sea, aquí en realidad tenemos una crisis de institucionalidad, de capacidad, el cualquierismo político fue un fenómeno político en la Italia de posguerra cuando cae el fascismo, y yo creo que cuando ha caído la institucionalidad política en este país, también se ha instalado el cualquierismo, ¿no? O sea, cualquiera puede salir a hablar, cualquiera puede aspirar a la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Entonces, es lamentable. Hoy día sentí una envidia sana, ¿no? Un debate intenso. Sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Político, con ideas, ¿no? Eso. Doctor, y para darle pase a la doctora Mercedes Morocho, que ya está con nosotros, el tema de la libertad de expresión. La doctora Mercedes también lo vivió en carne propia hace unos meses atrás, cuando le sacaron un reportaje en Willax, este mismo canal que también le faltó, creo yo, el respeto al congresista Bellido, la señora Leiva. Este mismo canal también le faltó el respeto a la doctora Mercedes Morocho, hablando cosas que no eran. ¿Hasta dónde llega el límite de la libertad de expresión, doctor? Adelante, doctora Mercedes, también de paso. Adelante, doctora Mercedes. Bueno, lo que pasa es que Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Había un inconveniente técnico. ¿Qué tal? Qué placer tenerte acá, Joseph. Sí, para que nos comentes un poco acerca de la libertad de expresión y cuáles son los límites, porque efectivamente, pues la vez pasada me dijeron que iban a, bueno, en fin, ya, quien sea, bueno, conmigo, pues a la cabeza al Jurado Nacional de Elecciones, y lo cual no es cierto, pues, ¿no? Pero vayamos a ver, eso es lo que quisiéramos que tú, desde el punto de vista constitucional, nos digas, ¿cuáles son estos límites? Bueno, no es inventado, ¿eh? Es una libertad que no es absoluta, que tiene varios límites. Por ejemplo, a diferencia de la libertad de información, que es lo que ejerce un periodista normalmente, la libertad de opinión es un poco más libre, no incluye el derecho a agraviar ni a insultar, no incluye la posibilidad de exhortar al odio, la incitación al odio, la apología a la violencia, el derecho al honor. Todos esos son límites propios de la libertad de expresión. Y cuando se ejerce la libertad de información, ¿no?, existen deberes que se confirman con el ejercicio de la tabulación y la confirmación de lo que yo como periodista estoy obligado a informar. Es decir, yo tengo el deber de ser verosímil, que no es decir la verdad, pero para decir verosímil yo tengo que hacer
una confirmación de fuentes para efecto de establecer una información. Es decir, así como yo no tengo derecho a insultar en la libertad de expresión, en la libertad de información no tengo derecho a mentir. Entonces, sobre la base de eso, se genera una obligación, que es que cuando yo me refiero a alguien, yo estoy obligado a buscar su versión de los hechos, porque forma parte del ejercicio complementario de una información que al igual que también la libertad de expresión, no incluye el agravio, ¿no? O sea, ese sería un elemento distintivo, ¿no? La libertad de expresión, no incitación al odio, no afectación al honor, no el uso de menores, ¿no? Y no el insulto en general. Y la libertad de información, el deber de establecer verosimilitud, que no es lo mismo que verdad. Él no está obligado a decir la verdad, él está obligado a ser verosímil, es decir, buscar la forma como yo puedo establecer que lo que estoy diciendo como periodista, invocando incluso deberes de objetividad, es consecuencia de un ejercicio que se traduce efectivamente en que si yo me voy a referir a algo o a alguien, tengo que buscar las fuentes que lo confirmen, ¿no? ¿No se escucha? Estas famosas cartas de rectificación que suelen enviarse a razón pues de informaciones falsas o tergiversadas por los supuestos agraviados, a veces no causan efecto, es decir, quiere decir que los periodistas no realizan este tipo de rectificación y esto conlleva pues por supuesto a temas penales, etcétera. Pero ¿cómo se podría hacer para que, digamos, se respete realmente la honorabilidad de las personas y que los periodistas hagan eso, el respeto, sobre todo de lo que dice la Constitución política, ¿no? Doctora Mercedes, Dime. Disculpa que lo interrumpa, se ha producido un fuerte terremoto en Indonesia en estos momentos, 7,7 en la escala de Richter, hay alerta de tsunami. En estos momentos vamos a tener la información en breve, adelante. Te comentaba que cuando tus televidentes van a acercarse a un programa americano, ¿no? Así como ver los juicios por jurado, no le habrá faltado que cuando existe una noticia, los diarios americanos o los europeos tienen un abogado al costado. ¿Y esto por qué? Porque lo que hacen es establecer las eventuales responsabilidades que surgen. Y es por eso que le piden al periodista el deber de justificar las fuentes y la calidad de la noticia antes de propalarla. ¿Y esto por qué? Porque las demandas de responsabilidad que se establecen en estos países son efectivas, ¿no? Inhibidoras. El problema que acá tenemos es que como el periodismo se convierte en un poder de hecho, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba al inicio en la universidad y cuando leíamos a Max Weber, el poder estaba en el Estado. Hoy ya no está en el Estado, el poder está en otros lugares, ¿no? En sectores económicos, en la prensa, ¿no? Que compite directamente con el poder formal, y eso hace que cuando uno presenta una demanda contra un periodista, existen 50 inhibidores que en realidad también funcionan mal, porque lo que no puede ocurrir es lo siguiente: yo no puedo generar así como no puede haber una denuncia absurda contra un periodista, lo que tampoco no podría ocurrir es que exista la sensación de desamparo por parte del ciudadano que puede ser víctima de un señalamiento, peor aún en circunstancias como ahora, donde ahora las redes sociales, que son incontrolables, ¿no? Los utilizan los propios periodistas para generar contextos a su noticia. Entonces yo sí creo que hay que tomar un poco en serio ese tema y establecer que claramente todos tenemos un derecho, pero también una responsabilidad. Y claramente la importancia de conjugar eso, porque miren, la otra vez, yo recuerdo hace unos años, con un ex gobernador, de esos que tú lo atacas y ganas, ¿no? Entonces sale una noticia que él había sido papá de un señor que salió, un joven que salió, una noticia. La noticia duró extrañamente un programa de televisión cerca de 3, 4
parte, no sé, como 20 minutos la noticia, 25 minutos, casi todo el programa. Y de repente el señor aludido, me voy a una prueba de ADN, sale la prueba de ADN, se lo comunica a la periodista, y en el segundo que se estaba despidiendo, diciendo, bueno, la próxima semana, porque el gobernador había escuchado todo el programa viendo en qué momento se rectifica, y cuando se está diciendo, bueno, nos vemos la próxima semana con algo más bonito, y por si acaso, fulano de tal salió negativo en la prueba de ADN, hasta el próximo domingo. Una locura. Es una locura. O sea, en realidad aquí hay un tema, una agenda por desarrollar respecto a este tema, porque la democracia no se puede convertir en mediocracias, ¿no? O sea, ese es el punto que hay que tener como un tema de reflexión. Sé que esto es impopular, seguramente mis amigos periodistas no les gustará lo que escuchan, pero yo no hablo para agradar, yo hablo lo que pienso. Y yo creo que lo importante es establecer claramente que todo derecho tiene un límite. Y lo que no puede ocurrir es que el desarrollo de estos termine siendo una circunstancia donde el ciudadano sienta que está indefenso, que no puede hacer nada, y eso creo que es importante. Como le digo, el ejemplo vean programas de televisión, series, películas, y ustedes vean cómo los diarios, los directores de los diarios consultan a los abogados. Le dice, oye, mira, ¿cuál es la consecuencia de sacar esta noticia? ¿Tú cómo la crees? ¿Pasa el tamiz o no? ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Aquí no hay consecuencias. Y ese es un grave problema que tiene que enfrentar la democracia, porque desalienta a las personas de bien a participar en la cosa pública. Porque aparece algo, te señalan de cualquier cosa y se dice con una impunidad absoluta que realmente a mí me parece que es otro problema de la democracia. Lo que lleva, ¿sabes a qué? A que vaya a la competencia por el poder legítimo el que no tiene nada que perder. Las personas de bien se asustan, ¿no? Se asustan porque, claro, de manera impune la gente habla respecto de uno, te señala una cosa, te señala otra cosa. Eso tiene que cambiar. El daño se torna irreparable cuando a veces un periodista que tiene un título de periodista, que ha estudiado supuestamente para informar la verdad, simplemente utiliza pues el periodismo para difamar a las personas. Eso lo decimos en sentido amplio, ¿no? Es decir, no digo que todos lo hacen, por supuesto, pero existen algunos que hacen del periodismo un terrorismo, y eso no puede ser posible. Es decir, uno debe informar. Si tiene que informar, que informe, pero en base a lo que viene a ser pues las pruebas, la documentación, los testimonios. Para eso existe el periodismo de investigación, pero jamás difamando ni distorsionando la imagen de las personas, mancillando la honorabilidad. Joseph, como siempre, es súper ilustrativo, toda la apreciación. Y lo último que queríamos preguntarte, la pregunta la del estribo es, bueno, por ahora no ha pasado el tema de este pedido de vacancia. ¿Crees que pase mucho tiempo para que nuevamente se dé otro pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Bueno, como tú sabes que yo no soy de los que creen en la incapacidad moral como causal de vacancia, ¿no? Y ahora más, la Comisión Interamericana, que es un órgano fundamental de consulta en el sistema interamericano de protección, ha declarado que esa causal no es objetiva. Y es verdad, o sea, realmente más allá de lo que yo soy, creo que este presidente es incapaz, pero para gobernar, ¿no? Pero que es diferente a decir si es moral o inmoral, que es otra cosa. Y yo creo que esta vacancia siempre va a ser perturbadora, porque puede ser popular, porque se trata de este señor, ¿no? Pero la idea es trascender a las personas y buscar que mientras que existe esa vacancia, esa causal de vacancia, siempre vamos a tener una política tensa, de polarización, de conflicto, ¿no? Y en buena cuenta creo que también, no obstante haber dicho esto, yo creo que hay que reconocer que la vacancia tiene que ser acotado, pero mientras que no sea acotado hay que reconocer que existe, ¿no? Porque el proceso político peruano incluye a la vacancia. El presidente Castillo es sucesor de Sagasti, Sagasti es sucesor de Merino, y Merino es sucesor de Vizcarra, y Vizcarra de PPK, ¿no? Entonces, toda esa línea que vive el proceso democrático peruano incluye la vacancia. Y esa vacancia que se hizo contra Vizcarra fue por mucho menos
de lo que uno podría señalarle al presidente Castillo. Porque hasta ahora, más allá de cualquier cosa, y lamentablemente con una oposición tan necia, tan poco preparada, yo le contaba hace un rato a tu compañero que me dio una envidia sana ver el debate político chileno. Es otra cosa, o sea, realmente da vergüenza lo que hemos vivido nosotros como un debate político de donde ha salido el presidente y de donde salió el segundo, ¿no? En fin, el punto es que el problema que tenemos nosotros acá es que lo que pasó en Breña es directamente una ilegalidad. No hay que justificar nada ahí, porque incluso es inconstitucional. Y te explico por qué. Porque las democracias tienen bien claro quién es el dueño de las cosas. En las democracias, el Estado, el patrimonio del Estado es nuestro, tuyo, mío, de todos los que nos están viendo. Eso hace que la transparencia sea una obligación, esté o no esté en una ley. Él no puede usar, ¿no? Autos, seguridad del Estado, para ejercitar un acto ilegal. Ese es un uso indebido de los recursos, solo por decir una cosa. Pero él debe entender que el secreto es propio de las dictaduras. De tal manera que él ha cometido una ilegalidad e inconstitucionalidad en Breña. Solamente que ha sido un gobierno más hábil para absorber la respuesta, ¿no?, que hemos visto, porque la oposición no lo ha aprovechado como el gobierno, porque el gobierno nos ha presentado como si ese domingo, por esos periodistas irresponsables de haber exaltado una noticia como si fuera una gran cosa, pero nadie escuchó algo que lo absolviera de lo que hizo el presidente. Por el contrario, escuchamos a un representante de repente oficioso de él, pero que quería evitar la difusión del video del domingo. Entonces, pero eso es un tema por investigar. Y lo segundo es lo que se ha establecido el día de hoy con los chats. Yo creo que hay que destacar bien y hay que hacer una lectura estrictamente constitucional de lo que puede hacer el presidente, porque ya he escuchado más de un irresponsable, incluso colega, que le atribuye la posibilidad que el presidente pueda hacer lo que quiera con las Fuerzas Armadas. Eso es mentira. O sea, él tiene una jefatura política y hay un jefe técnico, el técnico que es el técnico de la guerra, que es el militar, el que desarrolla, según la Constitución, la propuesta que el presidente debe aprobar o desaprobar. Él no hace la propuesta, ¿no? Él recibe una propuesta y esa propuesta la decide. 1. 2. Su competencia se le alcanza solamente a generales y sus pares, vicealmirantes en la Marina y generales en las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Él no está para promover a un coronel, porque por debajo de los generales ya es cuestión de la Fuerza Armada. Entonces, porque lo que claramente está estableciendo él ahí, porque él no sabe lo que necesita la institución. Si él apenas está lidiando con el conocimiento propio de gobernar, ¿cómo puede entender que él sabe la necesidad institucional de las Fuerzas Armadas y Policiales para promover una persona? Él, de repente se ha confundido como cuando veíamos a Alan García queriendo manejar un tanque. No, señor. El presidente, conforme a la Constitución, es un jefe político que decide políticamente y gobierna políticamente, pero no tiene ni la competencia ni el conocimiento para efecto de desarrollar lo que necesita las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Eso le corresponde a la institución. Y cuando él hace favorecimientos a favor de uno, está afectando la vida militar de otro, la vida policial de otro, que eventualmente puede haber hecho méritos. Y a diferencia de nosotros, que podemos trabajar aquí, trabajar acá, trabajar allá, el militar y el policía dedica una vida a un empleo especial, tan especial que tiene su propia ley, una ley que incluye los honores como parte de su remuneración. Y eso tiene que comprender el presidente, que lo que ha hecho es otra inconstitucionalidad. Entonces, probablemente, ¿no? Y no queda zanjado porque lo único que fue descartado fue la moción de Patricia Chirinos y que tengamos la pendiente la posibilidad de que nuevamente se lleve a la vacancia al presidente Castillo. Joseph, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy ilustrativa, y te comprometemos
para una próxima oportunidad, para seguir el análisis de la coyuntura nacional. Muy buenas noches. Gracias, Mercedes. Buenas noches. Buenas noches.